Queridos amigos, ya estamos en el domingo 17 del tiempo ordinario. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15, nos presenta ese bello texto que bien no conocemos como la multiplicación de los panes. Es un texto lleno de símbolos y de contenido. Nos habla de 5 panes, 2 peces que suman el número 7, número de la perfección, número que representa la plenitud de la bendición. Luego nos habla del número 12 canastos, que representa esta sobreabundancia de esta bendición. Nos habla de un número 5000, que representa la multitud, y los apóstoles que se ponen a servir a sus hermanos, que nos hace ver a la iglesia que está llamada a ser servidora, la iglesia que lleva el pan, el alimento espiritual a los que así lo necesitan, a los que así lo reciben, pero también la iglesia que está llamada a servir en la caridad a sus hermanos. El primer punto que quiero que meditemos es sobre el seguimiento de Jesús. Dice el Evangelio que mucha gente seguía a Jesús porque lo habían visto realizar grandes signos y señales. San Juan no habla de milagros, porque milagro nos hace pensar en algo aparatoso, algo impactante, algo maravilloso, algo que llama la atención. Y Jesús no quiere impactar, no quiere llamar la atención. Jesús no quiere fans. No quieren fans que se deslumbren con su persona. No, Jesús desde que nació de manera sencilla, de manera humilde, en un pequeño pesebre. Jesús no quiere impactar a nadie. Jesús quiere que aquel que lo quiere seguir lo escuche, que esté atento a su palabra, aquella palabra que da vida y que da vida eterna. Jesús quiere que aquel que se llame su seguidor lo acepte su persona, acepte su doctrina, acepte sus mandamientos, especialmente el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. De ahí que surge la primera pregunta. Yo cuando voy a la iglesia, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva a acercarme a Dios? Cuando voy a la iglesia a ¿voy a rezar para que Dios me haga milagritos? ¿O mi acercamiento a Jesús es para acrecentar mi amistad, mi cercanía, mi amor a Él, para escucharlo a Él? Mi acercamiento es también para decirle: Jesús, que en el último día de mi vida me tomes en cuenta, me cumplas la promesa de recibirme en el cielo, de concederme la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es mi motivación al acercarme a Jesús? El siguiente punto es en que Jesús le hace una pregunta a Felipe. Jesús pregunta a Felipe: ¿cómo compraremos panes para toda esta gente? Primero, es una pregunta que nos hace ver que Jesús no solo se preocupa del alimento espiritual, Jesús también se preocupa del alimento físico, se preocupa de aquella gente. Jesús también se preocupa porque ve a esa gente con hambre y cansados. Y la pregunta es una pregunta que provoca, es una pregunta que hace que aquel discípulo de aquel tiempo y el discípulo de este tiempo sea un discípulo que no sea distraído, que sea un discípulo que también se preocupe, un discípulo que también se integre, un discípulo que sea consciente y se dé cuenta de esta gran realidad humana, de esta realidad humana de miseria, de pobreza, de hambre, esta realidad humana que toca en muchas situaciones de la vida de la persona. Y Jesús quiere que el discípulo de aquel tiempo y el discípulo de hoy no se duerma en sus laureles. Quiere que estos discípulos, nosotros, nos preocupemos también. Nos preocupemos de las necesidades de los demás, nos cuestionemos y podamos hacer algo. Jesús quiere que el discípulo de ayer y de hoy quiere que nosotros seamos sus manos, sus brazos, su cuerpo, sus pies, que nosotros seamos quienes
con su presencia vayamos hacia los que lo necesitan. Jesús quiere contar contigo y conmigo. Jesús quiere que sus discípulos estén conscientes de esta necesidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es mi caridad con los demás? ¿Soy de los que extienden la mano fácilmente para recibir, pero no para dar? ¿Soy de los que le dicen, como dicen las Sagradas Escrituras, le dicen a la gente, vete, come bien, pásatela bien, pero no hacemos nada para remediar sus males? A veces pensamos que lo que nosotros compartimos, pues es muy poco. ¿Qué es eso? Lo que tenemos es muy poco, no alcanza. 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Pero precisamente en eso poco, en eso que parece nada, en eso que parece insignificante, que podamos compartir, es en eso poco, es donde se hace el gran milagro, el sorprendente milagro de la multiplicación. El sorprendente porque eso poquito que nosotros podemos compartir sorprende que se multiplica, porque de poquito en poquito nos hace hermanos que comparte con el hermano. Y ese es el siguiente punto. Jesús le dice a sus discípulos que traigan esos 5 panes, esos 2 peces, mira hacia el cielo, da gracias a Dios, bendice y lo reparte. Jesús da gracias a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que todo lo recibimos gratis, todo lo que somos y lo que tenemos, Dios nos los ha regalado, Dios nos los da. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque solo el que tiene en cuenta que lo recibe todo gratis, solo el que tiene en cuenta que lo recibe gratis, ese es capaz de compartir, de compartir. Solo aquel que no se siente autosuficiente de sí mismo, que sabe que lo recibe de otro, ese sabe compartir, sabe lo que es necesitar, necesito del otro. Pero aquel que no sabe necesitar, que no sabe agradecer, que no sabe darse cuenta que esto que tiene viene de Dios, pues no sabe compartir. El rico Epulón se fue al infierno, y se fue al infierno no porque era rico, la riqueza no manda al infierno, no manda al infierno, se fue al infierno porque siempre veía hacia arriba, porque hacia abajo no sabía mirar. Era tan rico que no se daba cuenta que allí en la puerta de su casa había un pobre Lázaro que anhelaba comerse, aunque sea las migajas que cayeran de su mesa. Y ese es el pecado. El pecado no es la riqueza, el pecado es la indiferencia y la insensibilidad, no ser sensible. Y la indiferencia y la insensibilidad nace del hecho de que no sepamos ser agradecidos, del hecho de que no sepamos o no nos demos cuenta que todo lo recibimos gratis, que ciertamente ponemos nuestras virtudes, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros dones, sí lo ponemos, pero aún eso lo hemos recibido gratis de Dios. Dios nos lo ha dado, y eso es lo que tenemos que reflexionarlo. ¿Cómo es mi caridad? ¿Cómo es mi caridad para con los demás? ¿Soy capaz de dar de lo que tengo, de lo que vivo, de lo que como? ¿Lo doy con amor o doy de lo que me sobra? ¿Cómo es mi caridad con los demás? La Madre Teresa de Calcuta decía, caridad es dar hasta que duela. Soy de los que dan sin anunciarlo con trompetas. Soy de los que dan con la mano derecha sin que se entere la izquierda. O soy de los que regalan pues cualquier despensita, un pollo, no sé, alguna cosa, y luego me tomo 20,000 fotos, lo subo al Facebook, lo subo al internet para que todos se enteren de lo bueno que soy. ¿Cómo es mi caridad para con los demás?
Jesús sabe agradecer. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todos los días recibo bendiciones. Dios me bendice abundantemente. ¿Soy capaz de agradecerle? Y en ese agradecerle, soy capaz de compartir esto que Él me da gratis. Yo compartirlo gratis con aquel que está a mi lado, con aquel que lo necesita. El último punto es, Jesús le dice a sus discípulos, vayan, recojan todo lo que sobró y que no se desperdicie, que no se desperdicie. Ciertamente hay gente que ha sabido explotar maravillosamente sus dones, sus cualidades, sus virtudes, lo ha sabido explotar al máximo, que ha sido bendecido abundantemente, que siempre tiene, es más, que siempre le sobra. Pero nada sobra, y esos Jesús nos los dice, nada sobra, nada tiene que desperdiciarse, nada tiene que desperdiciarse. Lo que tú desperdicias, el pobre lo llora. Lo que tú con una carota, con una sonrisota desprecias porque no te gusta, el pobre llorando se lo come para no morir de hambre. Que nada se desperdicie. Ojalá que hoy la palabra de Dios pues nos haga conscientes de esta realidad humana, del hambre, de la miseria, nos haga conscientes que Jesús está y se preocupa de esta situación, pero quiere contar contigo y conmigo, nos haga conscientes que esta realidad no es una realidad que tú puedes decir, pues bueno, esto no pasa en el primer mundo, esto pasa en otras latitudes del mundo. Pues esta realidad de hambre, de dolor, esta realidad de miseria, nos toca a nosotros. Todo aquel que se dice discípulo de Cristo, le toca porque somos discípulos que estamos al servicio para compartir nuestra vida nos toca a todos los que nos llamamos discípulos de Jesús. La diferencia de mundos, pues Dios no creó diferentes mundos. La diferencia de mundos, de razas sociales, de lenguaje, de cultura, eso lo hemos realizado nosotros, lo hemos hecho nosotros, esta diferencia. Pero Dios creó un solo mundo en el que crió a seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Un solo mundo en el cual todos los seres vivos es importante para Dios. Dios se preocupa hasta del último más pequeño e insignificante de sus criaturas. Dios se preocupa por ellos. Y Dios toma en gran cuenta a aquel que le hace un bien a sus hijos. Aquel que le hace un bien a aquellos hijos suyos que pasan necesidad. Dios lo toma muy en cuenta y Jesús fue muy claro en esto. Lo que tú hiciste con aquel más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Ojalá que la escucha de la palabra de Dios pues nos haga conscientes de esta realidad y que nos haga ver que nosotros no estamos apartados de esta realidad, que si somos discípulos estamos implicados y que de alguna manera también nosotros estamos llamados a ayudar, a servir, que nos preguntemos sobre nuestra caridad. Ojalá que la palabra de Dios pues nos ayude y que este domingo pues Dios nos ilumine para buscar alguna manera cómo compartir de lo poco o mucho que tenemos, compartirlo con el más necesitado, compartirlo con amor, con alegría. Y que eso que tú compartes con amor y con alegría, Dios nuestro Señor nos lo bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un maravilloso domingo.